El grupo de las vasculitis son como un grupo complejo de enfermedades autoinmunes. De hecho, hay como altas especialidades donde solamente se estudian puras vasculitis, porque son enfermedades en donde lo que se inflama es el vaso. Y al inflamarse el vaso, pues la gama de manifestaciones puede ser muy amplia. Puede ser limitadas, pueden ser súper graves de dar un síndrome de pulmón-riñón y pueden ser mortales, ¿no? Por eso es que son tan importantes identificarlas, porque a veces pueden empezar simplemente como una púrpura, petequias en extremidades inferiores y después hacerse manifestaciones sistémicas. Entonces, el grupo de las vasculitis significa inflamación específicamente de la pared del vaso. Lo que se inflama es la pared del vaso, por eso es una vasculitis. Aquí tenemos todo el grupo de las vasculitis. Se están descubriendo nuevas, pero en general el consenso de Chapel Hill, que es el que donde se reunieron los expertos para poder darles nombre y apellido a las vasculitis, pues determinó este subgrupo de enfermedades, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen en donde vemos cómo es nuestro sistema vascular dependiendo del tamaño, ¿no? La aorta, que es de las arterias de gran calibre, pues la mayor. Vienen las arterias un poquito más pequeñas, luego vienen las arteriolas, luego vienen los capilares y empieza el sistema venoso, ¿no? Vénulas y ya las venas más grandes. Entonces, nosotros vamos a ver a las vasculitis asociadas a ANCAS, que son las vasculitis de pequeño calibre, se le llama, ¿no? Que no involucran a las arterias de grande calibre, sino a las de pequeño calibre, arteriolas, capilares y las vénulas, ¿no? Y las que vamos a ver ahorita solamente son las vasculitis asociadas a ANCA, la PAM o polangitis microscópica, la PAG o granulomatosis con poliangitis y la PAGE o granulomatosis con poliangitis eosinofílica, ¿no? Tenemos los otros grupos de enfermedades, por ejemplo, las vasculitis de grande vaso, como la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu es una enfermedad predominantemente del género femenino, mujeres jóvenes, en donde lo que pueden llegar a manifestar son manifestaciones oculares como pérdida de la visión, son personas que tienen alteraciones en el pulso, tienen unos pulsos que se sienten más que el contralateral en piernas y que pueden tener también manifestaciones a nivel cardíaco en las arterias cardíacas, ¿no? Como principalmente en las coronarias, ¿no? Esa es la Takayasu. Empiezan con fiebre, pérdida de peso y después a lo mejor empiezan con un poco de dolor abdominal o tienen claudicación de una extremidad, se les hace una angiotomografía y ahí se observa una vasculitis de grande vaso. Se hace el diagnóstico con una biopsia, sin embargo, pues a veces es difícil hacer una biopsia de la arteria, por eso es que se utilizan estudios de imagen como la angiotomografía o la angioresonancia. Tenemos también las vasculitis de mediano calibre, donde entran las arterias principalmente, no involucra tanto a las arteriolas, donde tenemos al PAN y el Kawasaki. Aquí me faltó la arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes es otra enfermedad donde va frecuentemente asociada a lo que es otra enfermedad como la artritis reumatoide, que se le llama polimialgia reumática. Son pacientes adultos mayores después de los 60 años que empiezan con dolor articular inflamatorio, principalmente de hombros, codos, rodillas, cadera, y pueden asociarse a una arteritis de células gigantes. Son pacientes que empiezan a perder súbitamente la visión de un ojo, se les hace una biopsia de la arteria temporal y de estar positivo es una arteritis de células gigantes. Raro en nuestro país, muy frecuente en Estados Unidos, ¿no? Las de mediano calibre tenemos a la PAN o la poliarteritis nodosa, que característicamente es hombres y mujeres de mediana edad, donde empiezan principalmente con una paniculitis o lo que se le llama un eritema nodoso. ¿Alguien sabe qué es un eritema nodoso? Sí, que es como la presencia de nódulos como por inflamación, que en general se va a observar como en la piel, en la superficie, no se observa como nada más que lo rojo y como el eritema. Y al momento de palpar se siente la presencia como de un nódulo como tal por la inflamación. Exacto, sobre todo es en extremidades inferiores, ¿no? La piel tiene como unos abultamientos súper dolorosos, están enrojecidos y calientes, ¿no? Ese eritema nodoso es un subtipo de la llamada paniculitis
Y esos pacientes con PAN cursan con ese eritema nodoso y en el género masculino, puede dar inflamación a nivel testicular, en las mujeres inflamación a nivel genital y puede asociarse también a manifestaciones gastrointestinales, ¿no? La enfermedad de Kawasaki es clásica de, ¿a quiénes les da el Kawasaki? ¿Alguien sabe? ¿No? El Kawasaki es de niños. Entonces lo deben de ver en pediatría. Es una enfermedad que se debe sospechar rápidamente cuando un niño tiene fiebre que no se mejora. Fiebre sin ninguna otra causa, no hay infección respiratoria, gastrointestinal, fiebre que no controla, hay que detectarla luego porque puede ser un Kawasaki. Es un paciente que puede llegar con aneurismas, eso es lo que hace el Kawasaki, aneurismas o estenosis a nivel de las arterias coronarias. Es principalmente de niños. Y bueno, las asociadas a complejos inmunes como la vasculitis IgA o la púrpura de Henoch-Schönlein, que le conocen en otros tiempos, pero es una vasculitis por IgA, que son pacientes que empiezan con poliartritis, pueden hacer eritema nodoso en extremidades inferiores y un dolor abdominal súbito, ¿no? Esa es la vasculitis por IgA. Cuando se les hace una biopsia, sale depósitos de IgA. Pueden hacer también afección a nivel renal. Y la vasculitis crioglobulinémica es una vasculitis en donde lo que se depositan son inmunoglobulinas que precipitan en frío y pueden manifestarse como lesiones en extremidades inferiores, manifestaciones pulmonares, el sistema nervioso muy severo, ¿no? Y el diagnóstico se hace midiendo crioglobulinas en sangre, ¿no? Y la vasculitis urticarial hipocomplementémica, pues son aquellas pacientes que hacen púrpuras con una urticaria que no se explican, o sea, hacen alergias a cada rato y tienen complemento bajo, ¿no? Entonces estas son las de por inmunocomplejos, mediano, gran calibre, y las que vamos a ver ahorita son las vasculitis ANCA o de pequeño calibre. Entonces vamos a empezar con la primera, que es la PAG o la granulomatosis con poliangiitis. Esta no lleva eosinófilos, solo es poliangitis, ¿no? Esta enfermedad es como de las más frecuentes, de los tres tipos es la más frecuente, y lo que principalmente se asocia es afección a nivel de oído, nariz y garganta, ¿no? Puede tener manifestaciones pulmonares, sí, pueden hacer una vasculitis pulmonar, pero lo que más hacen son involucro del tracto respiratorio superior, ¿no? Oído, nariz, garganta, y pueden hacer también raramente afección del tracto respiratorio inferior y a nivel renal. En las biopsias lo que vamos a observar es una vasculitis necrosante de pequeño vaso y va a haber la presencia de granulomas. Es una enfermedad que puede ser localizada o sistémica. Una PAG localizada, por ejemplo, es aquella que tiene el paciente constantemente presenta sinusitis de difícil control, pueden hacer edema periorbitario, tienen afección de oído con pérdida de la audición, hacen afección a nivel de la laringe con disfonías, disfagia, y son síntomas recurrentes que van teniendo. Principalmente es de caucásicos, y estas vasculitis son de personas más grandes, no es de jóvenes, alrededor de los 50, 60 o 70 años. Pueden afectarse niños, sí, pero es mucho más raro, y en este sí no hay un predominio del género, puede ser por igual entre hombres y mujeres. Entonces lo más importante es que aquí en las biopsias vamos a tener la presencia de los famosos granulomas. Los granulomas son los que por biopsia nos van a hacer la diferencia con otro tipo de vasculitis. En su fisiopatogenia, la verdad es que en las tres casi siempre es lo mismo. Lo que hay es activación del sistema de lo que es el complemento. Esto es a lo que nos va a diferenciar de otras enfermedades autoinmunes, que aquí sí va a haber una activación de complemento, va a haber formación de los autoanticuerpos, aquí los llamados ANCA. Estos ANCA son anticuerpos que van dirigidos contra el citoplasma de los neutrófilos, por eso se les llama anticuerpos ANCA, y tienen unas especificidades, se llama, estos son como los generales, pero tienen unos anticuerpos que se les llaman específicos, que son el MPO y PR3, mieloperoxidasa o PR3. Estos son los que solicitamos ya cuando estamos sospechando específicamente una PAG para PR3, y una MPO es sobre todo para PAM o PAGE, ¿no?
Y bueno, aquí no solamente hay activación de complementos, sino también de las vías celulares, ¿no? Hay activación de células dendríticas, liberación de TH17, 23, factor favor de crecimiento transformador beta, interleucina 6. Sin embargo, a pesar de que hay gran participación de las interleucinas, todavía no tenemos anticuerpos dirigidos contra esas interleucinas que muestren cierto efecto, ¿no?, en el tratamiento. Y bueno, una vez que se activa complemento, que se activan todas estas células, que se liberan estos autoanticuerpos, pues esto se va a unir al epitelio, más bien específicamente al endotelio, o sea, a los vasos, y en los vasos va a haber liberación de mieloperoxidasas, va a haber liberación de las trampas extracelulares de neutrófilos, y eso es lo que nos va a inflamar el vaso y nos va a dar las famosas vasculitis. Entonces, en PAG, lo que más se afecta es oído, nariz y garganta. La PAG, granulomatosis con poliangitis, lo que nos da es sinusitis, otitis, epiescleritis, escleritis y problemas a nivel de faringe o de laringe. Tiene síntomas constitucionales, o sea, como casi todas, hacen fatiga, fiebre, pérdida de peso. Es frecuente también las manifestaciones pulmonares, sí, pero menos que la PAM, ¿no? Y puede también tener dolor articular, inflamación, la escleritis que les mencionaba, pueden hacer púrpura dentro de las manifestaciones cutáneas, gastrointestinales también, pueden hacer un síndrome diarreico crónico, también pueden afectar al sistema nervioso tanto central como periférico y a nivel cardiovascular. Pero lo primero que afecta es oído, nariz y garganta. Entonces, específicamente en la vía aérea, lo que más nos va a dar son sinusitis crónica. Entonces, uno de los factores de riesgo para desarrollar las vasculitis llamada PAJ o granulomatosis con poliangitis es la sinusitis crónica, ¿no? Y eso lo podemos ver desde una simple radiografía o en este caso una tomografía donde hay inflamación de los senos paranasales. A nivel de la nariz o de nasofaringe puede haber la perforación del septo nasal, o sea, son pacientes que llegan refiriendo que se les hizo la famosa imagen en silla de montar, ahorita vamos a ver una imagen, y que se perforó el septo nasal, esto por una inflamación constante. Hay úlceras y bueno, la deformidad. Dentro de las manifestaciones de oído tienen otalgia crónica, hacen una mastoiditis crónica o pueden tener una pérdida de la audición hasta en la cuarta parte de los pacientes. A nivel de faringe puede haber odinofagia o también hay granulomas a nivel de la glotis, ¿no? Cuando hacemos la tomografía buscando bien lo de la sinusitis, pues podemos observar el engrosamiento de los senos paranasales o también erosión o también destrucción de los huesos. A nivel ocular, lo que más nos va a presentar pues puede ser conjuntivitis, epiescleritis o escleritis, ¿no? Clínicamente lo vamos a ver como un ojo rojo que no mejora. Entonces, a veces nosotros no somos tan expertos para identificarlo, pero pues obviamente un ojo rojo que no mejora necesita verlo el oftalmólogo. Entonces ya el oftalmólogo lo refiere como una epiescleritis o una escleritis. Ya manifestaciones más severas puede darnos como queratitis, perforación, uveitis o una neuritis óptica, que ya son complicaciones más graves, ¿no? También puede ir afectando un poco más tracto inferior, es menos frecuente, pero también, y nos puede dar estenosis. Son pacientes que súbitamente empiezan con disnea, se ve que la vía aérea no está permeable, se les hacen broncoscopías y se ve que se estuvo estenosando la tráquea. Eso es algo súper grave y sí requiere intervención quirúrgica, y son pacientes que se les coloca una prótesis a nivel de la tráquea para que cada vez que se quiera estenosar la vía aérea, pues la prótesis lo impida y no ponga en riesgo la vida, ¿no? Hay pacientes que no siempre van a tener positivos los anticuerpos. Estos que mencionábamos, ANCA, se van a encontrar positivos entre el 60, 70, máximo el 80% de los pacientes, pero hay un grupo de pacientes que se les llama PAG localizado, o sea, aquellos que hacen nada más afección de oído, nariz y garganta y que tienen anticuerpos negativos, ¿no? Les decía yo, cuando hay complicaciones respiratorias, pues hay que poner stents, hacer traqueostomías, dilataciones u otro tipo de intervenciones. En el nivel, afección a nivel pulmonar, puede ser desde el 50 hasta el 90% de los pacientes que se presente, y dentro de las manifestaciones son tos, que no se quita, una disnea, hay un deterioro de la función pulmonar o, en casos más severos, una hemorragia alveolar difusa, que es algo súper grave. ¿Alguien se acuerda, como dijimos, que se presentaba también el lupus, pero alguien recuerda cómo se manifiesta la hemorragia alveolar o cuáles pueden ser los datos que nos orientan a que está teniendo una hemorragia alveolar?
concreto. Karina, ¿alguien? ¿No? Bueno, sobre todo lo veíamos que también se presenta, no es raro, en el lupus, ¿no? Es una manifestación severa a nivel pulmonar y los pacientes con vasculitis o con lupus lo que llegan refiriendo es disnea. Un paciente con disnea que va siendo progresiva y que empieza con hemoptoicos o peor con hemoptisis y le tomo laboratorios y tienen anemia y en su radiografía yo observo imágenes en vidrio despulido, eso es lo que me debe hacer a mí pensar que está teniendo una hemorragia alveolar difusa. Otra vez, radiografía con un infiltrado de vidrio despulido, como en las tomografías, como lo veíamos en las clases anteriores, trae anemia, tiene disnea y tos con hemoptoicos, seguramente es una hemorragia alveolar. Cuando traen disnea y tos, pero todavía no hay hemoptoicos o hemoptisis, se puede hacer una broncoscopía. Al paciente se le duerme, se le mete la cámara en el broncoscopio, se les mete un poco de agua, se absorbe esa agua y se manda a estudiar. Y si ahí observamos eritrocitos, pues quiere decir que sí corrobora la presencia de una hemorragia alveolar. Otras manifestaciones a nivel pulmonar pueden ser los nódulos, únicos o múltiples, otro tipo de infiltrados, pueden hacer cavitaciones, eso también es frecuente, que en el pulmón hay algunas cavitaciones, imágenes en donde adentro está aparentemente vacío o puede ser ocupado por alguna infección y pueden tener otros datos de consolidación como para las hemorragias alveolar difuso o como para infecciones, ¿no? También puede asociarse a algunos otros tipos de tumoraciones, puede haber telangiectasias, puede haber derrame pleural. Unas imágenes podemos observar aquí en imágenes muy localizadas en esta radiografía donde podemos ver que en el lado del pulmón del lado derecho está muy seleccionada en este lóbulo, hay afección focal y a lo mejor puede darnos en una tomografía una imagen de una caverna. Pero la ventaja de estos pacientes es que si son por la enfermedad de la vasculitis, después del tratamiento, estas cavitaciones o estas afecciones pulmonares pueden quitarse, ¿no? Como en este caso que se les dio esteroide y ciclofosfamida y remitió la enfermedad, ¿no? También puede manifestarse como enfermedad pulmonar intersticial, como veíamos en esclerodermia, en Sjögren, nos hacen las mismas imágenes de neumopatía intersticial, pero es menos frecuente. Lo más frecuente es que nos haga cavitaciones, nódulos, ¿no? La enfermedad pulmonar intersticial es mucho menos frecuente, ¿no? Pero sí puede presentarse sobre todo con la variante usual. ¿Se acuerdan que si veíamos que donde hay estas imágenes en panal de abeja es un subtipo usual, ¿no? Se puede hacer biopsia tanto endotraqueal como guiada por imagen para poder corroborarlo y en las biopsias pues lo que se va a observar es que hay necrosis, hay inflamación, puede haber células gigantes, puede haber abscesos con granulomas o neutrofílicos, ¿no? Y lo que sería muy evidente para poder hacer el diagnóstico es que podríamos encontrar los granulomas. Los granulomas son en biopsia de lo más importante para poder establecer el diagnóstico, ¿no? Y aquí veíamos lo que les mencionaba de la hemorragia alveolar difusa, ¿no? Afortunadamente no es frecuente, pero siempre se debe sospechar. Paciente con disnea, le pongo el oxímetro, está en hipoxemia, tiene falla respiratoria y cuando le pido la radiografía podemos ver esta imagen en vidrio deslustrado. ¿Cómo se llama esta imagen? ¿Alguien sabe? ¿O qué parece? Alas de mariposa. Eso mero, es la imagen de mariposa, ¿no? Que también la podemos observar cuando en los renales, cuando qué. O en los pacientes cardíacos. Cuando ya hay insuficiencia cardíaca o cuando ya hay pulmonar cardíaco. exactamente, cuando hay una edema pulmonar, ¿no? Cuando ya hay una falla cardíaca severa o cuando el paciente renal requiere hemodiálisis urgente, pues es cuando nos llega a presentar esas imágenes en alas de mariposa, ¿no? Que es sobrecarga. Y en un paciente donde tiene esta imagen, pero ni es renal, está bien el riñón, tampoco tiene afección cardíaca, entonces a lo mejor tengo que buscar una vasculitis, ¿no? Aparte, si tiene anemia, por ejemplo, y nos dice antecedentes que ha tenido sinusitis crónica, afección de ojo, de nariz, de oído frecuentemente, pues hay que buscar esto como una opción, ¿no? Y bueno, también lo renal sí puede estar presente hasta el 85%, pero la verdad es que es de lo más raro. Es mucho más frecuente que el riñón se afecte a nivel en la PAM o en la microscópica o en la PAGE, ¿no?
Pueden ser pacientes que hacen como tipo una lesión renal aguda, ¿no? De repente su creatinina se eleva o de repente empiezan a tener hematurias, ¿no? O proteinurias. Bueno, pues aquí lo que está pasando es que los complejos inmunes se van y se depositan en el glomérulo. Entonces, cuando le hacemos una biopsia, se dice que es una glomerulonefritis pauci inmune. Esa es como la biopsia clásica de un paciente con problema renal por vasculitis. Una glomerulonefritis pauci inmune, ¿no? Y las manifestaciones graves, o sea que de repente súbitamente perdieron el riñón rápido, el pulmón, hicieron una hemorragia alveolar difusa, eso es un síndrome pulmón-riñón, afortunadamente raro, pero puede llegarse a presentar, ¿no? Y si en la biopsia, perdón, también encontramos los granulomas, pues sería mucho más fácil, pero eso no lo encontramos frecuentemente. Lo que encontramos son depósitos de complejos inmunes, pero se le dice pausa inmune, o sea, poquito. No hay mucho como en el lupus, sino aquí hay poquito, ¿no? En sistema nervioso central también podemos observar los granulomas en cerebro, en meninge, puede darnos una vasculitis primaria del sistema nervioso central y todas estas manifestaciones, ¿no? Que van desde una enfermedad vascular cerebral, puede hacer parálisis de nervios craneales, déficit focales, o sea, dejan de mover un dedo o una mano, puede dar diabetes insípida, deterioro cognitivo súbito, que va siendo atrofia cortical muy acelerada, cefaleas crónicas, paquimeningitis. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿A qué le suena? Como que se engrosaran las meninges. Exactamente, la paquimeningitis se refiere al engrosamiento de las meninges y son pacientes que tienen cefalea y cefalea y cefalea y cefalea. Les hacemos la resonancia magnética y el radiólogo lo reporta como engrosamiento de meninges, paquimeningitis. Hay que buscarle que su etiología no vaya a ser o una granulomatosis con poliangitis, una vasculitis de sistema nervioso central o tuberculosis. La tuberculosis también nos puede dar una paquimeningitis, ¿no? En afección de la piel puede darnos desde una púrpura, o sea, manifestaciones de cambios de coloración de las piernas como que muy limitados, muy circunscritos, puede darnos nódulos, hacernos pápulas, petequias, úlceras o solamente eritema. Y si nos da estas manifestaciones cutáneas, pues es como que lo más fácil de identificar, porque si le hacemos una biopsia de ahí, rápido sale la vasculitis con granulomas y necrosis, ¿no? O la famosa vasculitis leucocitoclástica, ¿no? Entonces, la piel es mucho más fácil de biopsiar a que poder biopsiarle una arteria o biopsiarle el pulmón o biopsiarle el riñón. Entonces, la piel es fácil de biopsiar. Puede haber solamente localizada en la piel, sí, sin ninguna otra afección también puede ser, ¿no? Bueno, en el corazón, o sea, ya ven, estas enfermedades pueden afectar todo, ojo, oído, nariz, garganta, pulmón, corazón. En este caso también pueden haber afección de las arterias coronarias, pericarditis, puede haber la presencia de granulomas en estos vasos, pueden hacer afección valvular, falla cardíaca, cardiomegalias o arritmias, ¿no? Otro tipo de cardiomiopatías que pueden hacer insuficiencia cardíaca severa súbita también, entonces son amplias las manifestaciones cardíacas. Y a nivel gastrointestinal pueden afectar principalmente colon, estómago, hígado o vaso, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues también en este caso tenemos los llamados criterios de clasificación. Como en todos lados, no son para establecer el diagnóstico como tal, sino nos orientan para poder unificar las características de los pacientes, ¿no? Y entonces aquí tenemos, para poder establecer el diagnóstico, 2 o más de estos criterios ya nos hacen el diagnóstico. 1, la inflamación nasal u oral constante, es decir, que haya úlceras dolorosas, purulentas o que constantemente tienen datos de sinusitis o tienen algún otro problema que los ha llevado constantemente al otorrino. Ese es un punto. 2, que por radiografía observemos nódulos o algunos infiltrados o cavidades, ¿no? A nivel pulmonar, como es una manifestación que es considerablemente frecuente, es otro punto, ¿no? Que tenga alteraciones en el sedimento urinario, ¿no? El paciente aparentemente no tiene síntomas urinarios, pero tiene hematuria microscópica y cuando hacemos el sedimento no es necesario que haya cilindros eritrocitarios, ¿no? Sin haber puede hacerse el diagnóstico.
y que yo le pueda hacer alguna biopsia y se me detecte algún granuloma. Por ejemplo, le hice una biopsia en la piel y ya puedo observar vasculitis leucocitoclástica y la presencia de algunos granulomas, ¿no? O que tenga yo 2 de esos ya es suficiente. Por ejemplo, paciente que tiene inflamación nasal, sinusitis persistente y llega porque en las extremidades inferiores hizo un poquito de que se le llama vasculitis o pudo tener un eritema nodoso y le hago una biopsia y me salen granulomas, ya con eso, ¿no? Para poder establecer el diagnóstico, aparte de estas dos, me pueda apoyar de los anticuerpos, porque los anticuerpos me van a dar mucho más seguridad. Si le pido unos ANCA y sobre todo pido especificidades que se le llama anti-PR3 y están positivos, con eso ya hago el diagnóstico de una vasculitis ANCA, ¿no? En la biopsia les decía lo que vamos a encontrar es la vasculitis necrotizante o una inflamación granulomatosa. Entonces, dentro de los anticuerpos decíamos los ANCA. La técnica por lo cual se le mide es inmunofluorescencia. Eso se le llama CANCA o PANCA. Los puedo pedir por ELISA, es decir, sus especificidades, y ahí pido que sean PR3 y MPO. Entonces, como cuando yo lo sospecho, pido, por favor, unos anticuerpos CANCA, PANCA, y les hacen un PR3 y MPO. Y ya nos van a decir a cuál es positivo y a cuál es negativo. Entonces, si nos sale PR3, es 90% de probabilidad de que se trate de una PAG, de una granulomatosis con poliangitis. Es menos frecuente que sea por MPO, porque MPO es más frecuente para PAM o para PAGE. Sin embargo, si tiene todas las características de una PAGE, es decir, sinusitis, hizo afección de pie, escleritis, de oído, tiene unas cavitaciones, granulomas, pero salió MPO, pues sigue siendo una PAG, una granulomatosis con poliangitis, ¿no? Y hay cierto subtipo de enfermedad que le decía yo que es una enfermedad local o regional, donde los anticuerpos pueden estar negativos, pero el 90% que son generalizadas, ahí sí están positivos los anticuerpos, ¿no? Y aunque estén en remisión, persisten los anticuerpos positivos, ¿no? El tratamiento para esto depende de qué tantos síntomas tenemos y si está o no está afectado a nivel renal. Cuando hay afección a nivel renal hay que tener cuidado porque ahí sí vamos a tener un tratamiento un poquito más elevado, ¿no? Si la función del riñón está bien, no se está afectada, está bien en su tasa de filtrado glomerular y solamente está localizada a algún sitio, podemos dar metotrexato, el ácido micofenólico o en menor de los casos, leflunomida, ¿no? En casos de que sean más severos o que no están respondiendo adecuadamente, podemos utilizar el rituximab. Si ya me afectó la tráquea y está un poco estenosada la vía aérea, pues puedo usar ciertos procedimientos quirúrgicos o intervencionistas, ¿no? Proptosis, ciertos tratamientos quirúrgicos como prótesis o como ciertas dilataciones que les hacen continuamente, ¿no? Ahora, si tenemos algunas manifestaciones como proptosis ocular, también requieren otro tipo de intervención quirúrgica por los oftalmólogos, ¿no? En el caso de los oftalmólogos ponen unas prótesis especiales para que no estén haciendo proptosis ocular. El tratamiento con el metotrexato, las dosis son un poco altas, más altas que con artritis reumatoide, ¿no? Pueden ser hasta 25 miligramos por semana y son de las enfermedades que más usan esteroide y sobre todo esteroide a dosis altas. Estos pacientes, aparte de pulsos, también se les da prednisona a dosis de 1 miligramo por kilogramo. Eso quiere decir que usan hasta 50 o 60 miligramos al día, ¿no? Esto en los últimos años se ha tratado como de hacer estudios a ver si responden igual a dosis más pequeñas de esteroide porque les daban muchas complicaciones por usar esteroide a dosis altas, ¿no? Y en estos pacientes también usamos como medida profiláctica los antibióticos, específicamente el trimestoprim, así como en los pacientes con VIH, cuando tienen sus células bajas, usan ciertos tratamientos profilácticos para que las infecciones no les den manifestaciones severas, ¿no? Entonces igual ellos usan el trimestoprim hasta 3 veces por semana como para protegerlos, porque se ha visto que una de las causas por las cuales tienen recaídas o deterioros rápidos son las infecciones de repetición, ¿no? Enfermedad ya más generalizada o más severa que ya afecta riñón, sistema nervioso central o pulmón, sí necesita que el esteroide sea intravenoso con pulsos y ya medicamentos más fuertes como la ciclofosfamida o el rituximab.
Sobre todo si el paciente se está grave y la vida se está poniendo en riesgo porque tiene una enfermedad, una hemorragia alveolar difusa, pues hay otro tipo de terapias, ¿no? Como la plasmaféresis. ¿Se acuerdan en qué otra enfermedad, sobre todo neurológica, se usa la plasmaféresis? ¿Nadie? En el Guillain-Barré, ¿no? En el Guillain-Barré es donde usamos la plasmaféresis, y igual que cuando en las vasculitis están manifestándose de manera severa, pulmón, riñón y ponen en riesgo la vida, se usa rápidamente plasmaféresis para disminuir el índice de mortalidad, ¿no? Muy bien, ya después de mantenimiento son pacientes que se quedan con tratamientos a largo plazo. En el dado caso de manifestaciones menos agresivas, se puede usar metotrexato, se puede utilizar azatioprina o ácido micofenólico como tratamiento de mantenimiento, ¿no? Las dosis de azatioprina, pues aquí se las puse, pero en realidad por lo regular siempre usamos 50 miligramos al día, ¿no? Muy bien, hasta aquí es PAG, granulomatosis con poliangeitis. Como recapitulando, son pacientes de mediana edad, igual hombre o mujer, que principalmente afectan tracto respiratorio superior, oído, nariz, garganta. La de las manifestaciones más frecuentes es la sinusitis. En pulmón puede hacer cavitaciones o hemorragia alveolar difusa. En riñón nos puede dar glomerulonefritis pauciinmune. En piel nos pueden hacer los eritemas nodosos o púrpuras, ¿no? Pueden darnos a nivel ocular epiescleritis o escleritis, a nivel de la faringe pueden estenosar la vía aérea. El diagnóstico ya vimos que es que tenga alguna manifestación de oído, nariz y garganta, que tenga manifestación pulmonar, que tenga manifestación renal, y los ANCA nos apoyan. El principal asociado es el C-ANCA con su especificidad PR3. ¿Alguna duda hasta aquí de PAG? Doctora, disculpe, yo tengo una duda de que no me quedó muy claro si entonces lo de Seanca y Peanca es por inmunofluorescencia o cómo es. Sí, cuando uno pide unos ANCA por inmunofluorescencia, solo lo van a reportar como CANCA o PANCA, así te lo reporta. Pero si también quieres saber si tiene un PR3 o MPO, ahí pides también que aparte de inmunofluorescencia la hagan por ELISA. Entonces ya por ELISA nos va a decir, es un PR3, o nos va a decir es un MPO. ¿Por qué nos sirve más? Porque PR3 es súper específico de lo que es PAG, ¿no? Granulomatosis con poliangitis, la que acabamos de ver. Y un MPO es muy específico de las vasculitis como la PAM, la poliangitis microscópica, o la PAGE, que es la poliangitis granulomatosa con eosinofilia, ¿no? Y porque también hay otras especificidades, o sea, por ELISA no solamente existe el PR3 y MPO, sino hay otros, ¿no? Otros tipos de especificidades que se asocian más, por ejemplo, a que sea por drogas, que las manifestaciones que está teniendo es por algún tipo de droga que está consumiendo, ¿no? O por otro tipo de enfermedades. Por eso siempre lo pedimos, tanto por inmunofluorescencia como por ELISA, porque como que nos da más seguridad. Se ANCA, PEANCA, y si es PR3 o es MPO, porque SEANCA por sí solito y SEA y PEANCA no son exclusivos de vasculitis, sino también se pueden presentar en otras enfermedades autoinmunes. Lo que sí es muy específico es lo del ELISA, PR3 o MPO. Ok, gracias, ¿Ya quedó un doctora. poco más claro? Sí, gracias. Muy bien. Déjeme ir a tomar agua. Un minuto, sale y ya regreso.
Perdón. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con la segunda, que es la PAGE. La granulomatosis con poliangitis eosinofílica, como su nombre lo dice, lo que va a ser característico es la presencia de los eosinófilos, ¿no? Así como en la PAG, por biopsia, lo más importante era poder encontrar granulomas. Aquí lo más importante son los eosinófilos. Sin embargo, en las biopsias no siempre se pueden identificar con facilidad, y tampoco a nivel de sangre. Por ejemplo, podemos observar una eosinofilia que nos podría orientar. Entonces, lo que más nos basamos son en los síntomas. Es una inflamación donde también hay granulomas, pero lo que principalmente va a haber son eosinófilos. Afecta tanto el tracto respiratorio superior como inferior, y tiene una vasculitis necrotizante o necrosante. Eso es como que histológicamente lo que vamos a encontrar, una vasculitis necrosante. Es decir, hay cierta necrosis en la pared del vaso asociado a muchas células inflamatorias. Es de pequeño vaso, y también puede estar un poco afectado vasos de mediano calibre. No es lo más frecuente, pero lo que principalmente se afecta son de vaso pequeño. Igual que la PAG, tanto la afección como a hombres y mujeres es igual, y también es en pacientes de mediana edad, no es de jóvenes como las otras enfermedades autoinmunes que hemos visto. Y sí hay ciertos agentes que se ha visto que se le llama gatillantes, ¿no? Los gatillantes sobre todo son que se vacunen. Algunas vacunas pueden activar la enfermedad, pero no por eso se les prohíbe las vacunas. Pero también otras infecciones virales, gastrointestinales o respiratorias, y ciertos medicamentos. Es más rara que la paja. Y bueno, dentro de sus fases, vamos a ver que tiene una fase que le llamamos prodrómica, una fase eosinofílica y una fase vasculítica. La fase prodrómica son aquellos pacientes que por años refieren que tienen síntomas respiratorios como rinitis, atopia o principalmente asma. Así como en la PAG lo que principalmente se asociaba era la sinusitis crónica, aquí en la PAGE lo más frecuente son aquellos pacientes que tienen asma de muchos años de difícil control. Esos pacientes que están tratados con esteroide continuamente de difícil control, que requieren hasta una triple o cuádruple terapia, pasa el tiempo y van aumentándose el conteo de eosinófilos en sangre, se van depositando eosinófilos en los vasos, hasta que nos da la fase de vasculitis, que es cuando ya se afecta el vaso y nos da manifestaciones pulmonares, cutáneas, renales y más específicamente gastrointestinales en corazón y en pulmón, como vamos a ver. Como en las otras enfermedades autoinmunes, tienen síntomas constitucionales, ¿no? Fiebre, artralgias, mialgias, pérdida de peso, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo ya se van asociando las manifestaciones más severas. Por ejemplo, es un paciente que tiene asma, difícil de control, muchos años, y de repente ya hace como disnea más severa. Se le hace una radiografía y ya podemos empezar a observar algunas lesiones pulmonares que ya no son, que no son de asma, ¿no? Sino ya son unas manifestaciones diferentes, ¿no? Y en estos en los pacientes la afección pulmonar va a ser mucho más frecuente que en la PAG. O sea, el pulmón se afecta más frecuente en PAGE que en PAG. Y estos pacientes responden muy rápido al inicio de los glucocorticoides. En manifestaciones leves, pues dosis pequeñas. En manifestaciones severas, pues usan pulsos de esteroide, ¿no? La hemorragia alveolar difusa es mucho más rara que en PAG. Es más frecuente el problema pulmonar, pero por ejemplo, infiltrados, cavitaciones transitorias, pero severas como hemorragia alveolar difusa, eso sí es raro, ¿no? Radiográficamente, pues vamos a ver algunos infiltrados alveolares que pueden estar principalmente de predominio basal, pueden tener imágenes de vidrio deslustrado, pueden hacer consolidaciones, derrames o nódulos o masas pulmonares. Lo más frecuente son los nódulos, ¿no? Micronódulos, principalmente, que se encuentran de manera bilateral y difusa, como podemos observar en esta tomografía, y también pueden observarse engrosamientos de la pared bronquial, es decir, son pacientes que también hacen afección del tracto respiratorio en los bronquios y en los bronquiolos, ¿no? La imagen en vidrio deslustrado y la consolidación también son frecuentes, ¿no? Entonces, en lo pulmonar es más frecuente que en PAG, pero son manifestaciones menos severas y que pueden tratarse.
Las manifestaciones neurológicas también son más frecuentes. Dentro de las que podemos encontrar son neuropatías, la principal mononeuritis múltiple. ¿Eso qué quiere decir? Son pacientes que de repente empiezan a tener parestesia de alguna extremidad, principalmente inferior, y sobre todo en el pie, y después refieren que tienen dificultad para la marcha, empiezan a arrastrar uno de los pies, pueden alzar bien uno y el otro lo tienen que arrastrar. Esa es una manifestación o lo que se le llama pie caído, que al paciente le pedimos que estire los pies y uno está que no lo puede estirar, sino está caído y el otro está normal. Lo más seguro es que se trate de una mononeuritis múltiple y es una manifestación neurológica de la vasculitis, principalmente de la paje, ¿no? Otro tipo de manifestaciones un poquito más complejas puede ser que hacen una hemorragia cerebral, pueden hacer también hemiplejías o ya estados más severos como estado de coma, ¿no? Crisis convulsivas. En la piel, la púrpura, así como se afectaba en PAG, también es frecuente, hasta el 70%. Pueden hacer nódulos subcutáneos, no hacen como tal un eritema nodoso, sino más nódulos. Pueden tener Raynaud. El líbedo reticularis también es frecuente, y otras lesiones de tipo necrosis, hasta úlceras o gangrena, ¿no? Cuando hacemos las biopsias vemos los granulomas, pero son granulomas con más presencia de eosinófilos, ¿no? Y se les llama granulomas extravasculares con una representación inespecífica, se le dice. A nivel gastrointestinal van desde dolores abdominales, pueden hacer manifestaciones muy inespecíficas como diarrea, náusea, vómito, hasta manifestaciones ya más severas, ¿no? Como hemorragias gastrointestinales, perforaciones, colitis, isquemia, ¿no? Y en las biopsias, otra vez, observamos los granulomas extravasculares, puede haber infiltrados eosinofílicos, que sería de gran ayuda, pero no lo podemos identificar en todas las biopsias. A nivel cardiovascular, principalmente se observan manifestaciones, alteraciones en el electrocardiograma, pero aquí es importante esto que dice ANCA negativos, es que en la PAGE no es raro que tengan anticuerpos negativos. Es decir, si yo le pido ANCA a un paciente que yo sospecho alguno de estos tipos de vasculitis y me sale negativo, no lo excluye, porque si hay un porcentaje considerable de pacientes que se les llama ANCA negativos. Entonces, ese es un grupo de ANCA negativos. Es frecuente que tengan manifestaciones cardiovasculares, es más frecuente en ellos que en los que tienen anticuerpos positivos. Y lo que más encontramos de alteraciones son en el electrocardiograma, y pueden hacer también defectos en la resonancia magnética. Pueden tener cambios como de pericarditis, insuficiencia cardíaca, y miocarditis, ¿no? Y algunos los vamos a tener nada más como hallazgos, se les hace un electro o se les hace una resonancia y no tienen síntomas, pero ya tienen algún tipo de alteración. A nivel renal, pueden tener ciertas manifestaciones como proteinuria, pero la verdad es que es raro. Es más frecuente que se afecte el riñón por la PAM que por la PAGE. O sea, de las tres, la que menos nos afecta al riñón es la PAGE, ¿no? También, si llegara a afectarse, lo que más se diagnostica o se evidencia por la biopsia es la glomerulonefritis focal o difusa, pero también se identifica como una pausi inmune, así como lo vemos en PAG, se ve como una vasculitis pausi inmune, una glomerulonefritis pausi inmune. En las biopsias renales sí podríamos encontrar eosinófilos, claro, granulomas, sí, o la vasculitis renal, pero eso no es tan frecuente. En cuanto a las manifestaciones oftalmológicas, vamos a tener desde vasculitis isquémicas, uveitis, epiescleritis, y una de las más como patognomónicas de la enfermedad es el pseudotumor orbitario, ¿no? Son pacientes que refieren que están teniendo aparentemente proptosis ocular, como que llegan diciendo que se les está saliendo el ojo, pero lo que tienen es un pseudotumor. Hay una inflamación por dentro donde se van a identificar granulomas eosinófilos y da la apariencia de que están teniendo una proptosis ocular, ¿no? En los pacientes que sospechamos una PAGE, siempre la biometría hemática nos puede orientar. Como es una enfermedad con predominio de eosinófilos, ciertos pacientes sí pueden llegar a tener cierto grado de eosinofilia, pero no es frecuente.
Entonces, en los pacientes que no hacen eosinofilia, pues estamos obligados a poder hacerles unos ANCA, ¿no? Ahora, a diferencia de la PAG, aquí el anticuerpo que más frecuentemente se va a asociar es el P-ANCA. En la PAG que veíamos era el C-ANCA, pero aquí es el P-ANCA, ¿no? Y cuando pedimos el ELISA o sus especificidades, con lo que más se asocia es con el anti-MPO o mieloperoxidasa, ¿no? Entonces, estos son los anticuerpos que más frecuentemente se asocian, PANCA, y la especificidad más asociada es la MPO. Los criterios de clasificación, igual que en PAG, bueno, tenemos aquí, dependiendo de los síntomas más frecuentes que se presentan, así es como los englobaron en los criterios de clasificación. Estos son sobre todo, bueno, si alguien leyó los nombres anteriores que se les llaman a las vasculitis, ¿alguien se acuerda? Bueno, ahí está, ¿no? Para que no lo vean. ¿Cuál es el nombre que antes con el que se conocía a la paje? A lo mejor lo leyeron en alguno de los libros, porque los viejitos lo conocían, lo reconocían más con este nombre. Ella lo vi en la diapositiva, ¿sí? Doctora. ¿Cómo es? La de Chug-Strauss. Eso, Chug-Strauss. ¿Y la PAG? ¿Alguien leyó cuál era el nombre de la PAG? De la granulomatosis con poliangitis. Wegener. Wegener. Muy bien, Marisol. Entonces, antes se le conocía como Wegener y a la eosinofílica como Chug-Strauss, ¿no? Ahora ya no los conocemos así, ya nada más lo conocemos con sus nombres complicados de pronunciar, ¿no? Entonces, dentro de los criterios de clasificación para PAGE, se incluyen 6. El principal, pues, es asma. Como les decía yo, que es una de las manifestaciones o síntomas más importantes, pues se considera uno de los prioritarios para poder identificar, y sobre todo son asma de difícil control. Otro criterio es que tengan eosinofilia. Les decía yo, no es frecuente, pero si tienen eosinofilia más del 10%, pues es un dato muy a favor de pensar en una vasculitis. Otra manifestación muy frecuente es lo neurológico. Por eso en aquel que tiene una mononeuropatía o una polineuropatía también es otro criterio, o que tenga infiltrados pulmonares, principalmente que le llamamos migratorios o transitorios. ¿Eso qué quiere decir? Lo vi ahorita en una radiografía o tomografía, le di seguimiento y después ya desaparecieron. Esos son los infiltrados transitorios o migratorios, ¿no? Que tengan también anormalidades en los senos paranasales. Pueden tener también perforación del tabique o sinusitis, aunque es mucho más frecuente para la PAG. Y que podemos encontrar en alguna biopsia la presencia de eosinófilos. La presencia de eosinófilos a nivel en alguna biopsia de piel o una biopsia del sistema nervioso central también nos hace pensar en alguna de estas, ¿no? Y bueno, tenemos algo que se le llama estadificación de la enfermedad, es decir, que podamos identificar la severidad con la que se está manifestando. Eso se le llama Five Factor Score, es decir, cuando llega un paciente que ya le diagnostique vasculitis, le tengo que sacar esta escala para saber si se está manifestando de una manera severa o de una manera no tan severa, y eso me va a predecir su mortalidad. El Five Factor Score, que el modificado o el revisado, que es todavía más fácil, pues es uno de los que más usamos. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, antes se le llamaba Five Factor Score porque eran 5, pero ya después ya nada más se quedaron en 4. Es que tenga afección a nivel renal, un deterioro de su creatinina súbito, ¿no? Principalmente más de 1.7, o que te esté teniendo algún involucro a nivel gastrointestinal o alguna manifestación cardíaca y que sea mayor de 65 años. Si tiene solamente uno de estos, ya tiene 21% de riesgo de mortalidad a 5 años. Y si tiene 2, el 40% a 5 años habrá fallecido. Por eso las vasculitis son como de lo más severo, de lo más difícil y de lo que rápido tenemos que identificar, porque si llegan con 2 de estas manifestaciones, en los siguientes 5 años, el 40% de ellos ya habrá fallecido, ¿no? Y bueno, les decía yo que en este subtipo de la PAGE pueden no tener anticuerpos positivos, ¿no? Y eso no excluye la enfermedad, se les llama que es una PAGE con ANCA positivo o ANCA negativo. Y entonces se ha visto que aquellos que tienen ANCA positivo tienen más predominio de ciertos síntomas y aquellos ANCA negativo de otros síntomas. Los que tienen ANCA positivo hacen más problema renal, problema de hemorragia alveolar,
púrpura y mononeuritis. Y los que tienen ANCA negativo tienen más problema de infiltrados o involucro cardíaco, ¿no? La tasa de recaídas también varía. Aquellos que tienen ANCA positivo tienen más recaídas que los que tienen ANCA negativo y también tienen mayor mortalidad. Entonces, tener anticuerpos positivos nos da peor pronóstico, ¿no? Sin embargo, debemos reconocer que la manifestación cardíaca, que es una también de las más severas, se presenta más frecuente en los que tienen anticuerpos negativos. Este es un punto que debemos de considerar cuando le demos el seguimiento al paciente, ¿no? Y el tratamiento también es muy parecido como la PAJ. Igual que en todas las enfermedades que hemos visto, primero los llevamos a la remisión, es decir, apagamos la enfermedad y una vez que ya estén estables, les damos un tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de mantenimiento es para evitar las recaídas. Esta variante de vasculitis es una de las que más requiere también esteroide, así como la PAJ. La PAJ también requiere muchísimas dosis de cortisona, ¿no? Y también no solamente dosis altas, sino por ¿Soy yo o se dejó de escuchar? Se dejó de escuchar. Ok, gracias. Perdón, se fue la luz. ¿Sí me escuchan otra vez? Sí, doctora. Perdón. Entonces, nos quedamos en el tratamiento, que les decía yo, siempre hay una revisión, llevar a la remisión al paciente y después su mantenimiento. Y el tratamiento va a ser dependiendo de los órganos que estén afectados y de la severidad.
Obviamente también tengo que tomar en cuenta la edad, porque como son enfermedades que afectan a pacientes mayores de 60 años, pues obviamente a lo mejor la tasa de filtrado glomerular ya está disminuida o son diabéticos, hipertensos, entonces siempre el tratamiento se complica porque ya tienen otras enfermedades que pueden dar, que hacer que el pronóstico aún sea peor, ¿no? Entonces le decía yo que usamos los esteroides. Los esteroides se usan casi como en PAJ a dosis altas, hasta 1 miligramo por kilogramo. Y cuando hay manifestaciones severas, por ejemplo, neurológicas o gastrointestinales o cardíacas que debutaron muy graves, entonces usamos los pulsos, ¿no? Una vez que terminan estos pulsos, podemos utilizar la ciclofosfamida, ¿no? La ciclofosfamida es el medicamento que también usábamos en el lupus, ¿se acuerdan? Y de igual se dan por pulsos o se son administrados de manera intravenosa. Por lo regular se les da cada mes, 1 gramo por lo regular. Se les dan 6 o 7 y dependiendo de la respuesta ya cambiamos al mantenimiento. Un medicamento que nuevamente ha surgido, como en las otras enfermedades autoinmunes para manifestaciones severas, es el rituximab, entonces también aquí lo ocupamos. Una vez que el paciente vemos que ya está en remisión, ¿cómo sé eso? Porque ya en pulmón ya no le veo infiltrados, porque ya no está perdiendo peso, no tiene fiebre, no tiene manifestaciones a nivel gastrointestinal, cardíaca, ya los síntomas se controlaron, nos vamos a la terapia de mantenimiento. Entonces, hay muchos estudios donde se ha tratado de comparar cuál es de lo mejor. Y bueno, en general se ha visto que la satioprina y el metotrexato son de los mejores para poder llevar un mantenimiento de la enfermedad controlada, ¿no? Si está manifestándose de manera muy severa y está poniendo en riesgo la vida, podemos usar plasmaféresis. Y en aquellos donde se asocia un asma de difícil control, este es un anticuerpo monoclonal que se utiliza en asma y se está utilizando también aquí en PAGE cuando tienen manifestaciones de vasculitis, pero también tienen un asma de difícil control. Ahora vamos con la última, que es la PAM. Esta es la más grave de todas. O sea, si podemos ver alguna enfermedad autoinmune severa dentro de todas las que conocemos, la PAM es una de las más agresivas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que más frecuentemente nos da un problema de pulmón y riñón súbito y grave. Igualmente, como las otras enfermedades, lo que predominan son los granulomas, la vasculitis necrosante en biopsia. Vasculitis necrosante quiere decir se observa el vaso inflamado, hay partes necróticas con grandes infiltración de neutrófilos y de linfocitos, ¿no? Se afecta el vaso y a nivel renal nos da una afección pauci-inmune. Afortunadamente no es tan frecuente, podríamos decir, menos frecuente de las tres, pero sí es la más severa. Entonces aquí nada más para que comparen, es una tabla comparativa de las tres enfermedades para que vean qué porcentaje de afección de estos órganos tiene cada uno, porque es complejo, yo lo sé. En todas les he dicho, presenta asma, gastrointestinal, ojo, es difícil, ¿no? Entonces aquí vemos como más o menos por porcentajes qué es lo que más afecta. Entonces, a nivel de oído, nariz y garganta, la que más afecta eso es la PAG, granulomatosis con poliangitis. A nivel articular casi es muy parejo, sí también PAG, pero por lo regular sí es en todos. En riñón, ¿quién afecta más riñón? La PAM, que es la que vamos a ver ahorita, casi el 100%, de ahí es la PAG. El pulmón también, aquí es un muy parejo entre PAM y PAGE, y la que más afecta pulmón es la PAG. A nivel ocular, ya sea epiescleritis o escleritis, la PAG es lo principal. El corazón, ahí lo más frecuente puede ser PAGE. A nivel de la piel, están muy parejos los tres. Afección del sistema nervioso, la que menos afecta es PAG. Sistema nervioso central, aquí también es muy parejo. Y a nivel gastrointestinal, la PAM y la PAGE son las que más se afectan, ¿no? Otros síntomas inespecíficos como fiebre, pérdida de peso, otro tipo de manifestaciones cutáneas, ahí predomina la PAM. Entonces, la que vamos a ver ahorita, lo que más nos afecta es riñón, también pulmón, pero menos frecuente que PAG, pero la que es lo que más se afecta siempre es riñón, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que tienen problema renal en la PAM, sabemos que hasta una cuarta parte de ellos en los siguientes años van a terminar en enfermedad renal crónica terminal. ¿Eso qué quiere decir? Van a requerir algún tipo de sustitución renal, llámese diálisis peritoneal o hemodiálisis, porque hacen una glomerulonefritis rápidamente progresiva. La supervivencia del riñón disminuye muchísimo
cuando empiezo con el diagnóstico de PAM, ¿no? Y se dice que hay diferentes afecciones en las biopsias. Nos puede haber lesiones focales, en medias lunas, mixta o escleróticas. Son cambios que nos reportan los patólogos cuando observan las biopsias, ¿no? Y la verdad es que el deterioro o la disminución de la tasa de filtrado glomerular en los episodios donde empieza la vasculitis, pues nos genera mucho mayor riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica en los siguientes 5 años. Lo pulmonar también nos da mayor mortalidad si es frecuente y puede cursar con una capilaritis. Ese nombre se le da a esa inflamación de los vasos en el pulmón cuando les hacemos una biopsia. Aquellos que hacen manifestaciones severas como hemorragias difusas, pues la mortalidad es muy alta, ¿no? Hasta el 25%, ¿no? La enfermedad pulmonar intersticial, aquí sí es un poquito más frecuente y sobre todo se asocia en aquellos que tienen anticuerpos anti-MPO positivos, ¿no? Otras manifestaciones como sinusitis, aquí sí es raro. Veíamos que sinusitis es mucho más frecuente en PAG. La vía aérea baja como bronquiectasias o bronquiolitis puede estar presente y ya las manifestaciones más severas como hemorragia, infiltrados o hasta fibrosis es mucho más frecuente, ¿no? También la afección a nivel cutáneo es muy variada. Hasta el 60% lo pueden tener y pueden ir desde un simple lívido radiculares, como esas imágenes como en arañita, hasta síntomas más severos, ¿no? Como la presencia de nódulos, úlceras, púrpuras, lesiones urticariales, o sea, como si tuvieran una urticaria crónica, necrosis en las extremidades, o esto que se le llama eritema elevatum duodenum, que son como esas lesiones como que si estuvieran elevadas del borde, ¿no? En las biopsias podemos observar granulomas, aquí sí no va a haber eosinófilos, pero tenemos una vasculitis necrosante, ¿no? A nivel del sistema nervioso, sí se puede afectar, es mucho menos frecuente que en las otras, pero podemos observar en las biopsias la presencia de inflamación de la pared del vaso, una vasculitis necrosante, ¿no? Y lo de los ANCA, para que ya nos quede más claro que decíamos, podemos pedir CANCA o PANCA, y el CANCA por lo regular se asocia a PR3 y MPO se asocia mucho más al PANCA, ¿no? Entonces, les decía yo, PAG principalmente va a tener CANCA o PR3, con su especificidad PR3, mucho menos frecuente va a tener PANCA, 20%. La PAM es mucho más frecuente que se asocie al PANCA o MPO, igual que la PAGE. Entonces, PAM y PAGE son PANCA, MPO. Y la principal, que es la PAG, va a tener CANCA o PRT con su especificidad de PR3, ¿no? Hay otras vasculitis que se le llama limitadas a riñón o otras vasculitis asociadas por drogas que también pueden hacer estos ANCA. Es mucho menos frecuente, pero sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces, para cómo se le va a dar el tratamiento, bueno, ya tenemos una vez establecido el diagnóstico, vamos a ver cómo están los órganos. ¿Está afectando o pone en riesgo la vida? Entonces nos vamos a este lado, ¿no? Están teniendo alguna glomerulonefritis rápidamente progresiva o el pulmón se está afectando, hay que hacerle plasmaféresis. Y en el dado caso de que no se esté poniendo en riesgo la vida, pues utilizamos tratamientos más conservadores, metotrexato, ácido micofenólico o glucocorticoides, ¿no? En el dado caso de que esté afectando también el riesgo de la progresión de la enfermedad, que sea glomerulonefritis o hemorragia, utilizamos tratamientos ya más fuertes, ¿no? Ciclofosfamida o rituximab en caso de que no podamos conseguir un recambio plasmático porque es bastante caro. El objetivo es llevarlos a la remisión y una vez que lleguen a la remisión, el mantenimiento con azatioprina, metotrexato, o se les puede poner el rituximab cada 6 meses o cada año, también puede servir como mantenimiento. El objetivo es irle quitando los glucocorticoides, la verdad tardamos bastante, 1 año, 2 años en poder quitarlos, y después ya solo se mantienen con azatioprina o metotrexato. El tratamiento es muy parecido en las 3 enfermedades, solamente que en aquellos donde se está poniendo en riesgo la vida, el plus aquí es ponerle un recambio plasmático, si se consigue. Ahora ya es un poquito más difícil de conseguir, pues lo que utilizamos son ciclofosfamida o rituximab. ¿Sale? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Sí, esta es más compleja las vasculitis, pero ajá. Doctora, disculpe, ¿creo que pudiera decirnos de nuevo cuáles son como lo que se encuentra en renal de PAM?
el problema renal, ¿qué es lo que más nos afecta? Ah, sí. En el caso de la PAM, lo que más nos da es una glomerulonefritis. O sea, son pacientes que llegan porque tuvieron edema de las extremidades inferiores y les hacemos un examen de orina, tienen proteinuria, tienen eritrocituria y le tomamos una química sanguínea y la creatinina está elevada, ¿no? Ya saben, la creatinina, por lo regular, lo normal en varones a esa edad es máximo 1, entonces llegan con creatininas de 1.5, 1.7, 2, hicieron una falla renal rápida y cuando les hacemos la biopsia es una glomerulonefritis, como en las de lupus. El lupus, ¿se acuerdan? Es una glomerulonefritis, pero aquí es pausinmune. ¿Eso qué quiere decir? Tienen poquitos complejos inmunes en la biopsia. En el lupus hay muchos complejos inmunes en el glomérulo, aquí hay poquitos. Entonces, las biopsias son muy útiles para diagnosticar, tanto en lupus como en vasculitis se afecta el glomérulo. En Sjögren veíamos que se afectaban los túbulos, tanto proximal como distal. Aquí lo que se afecta es el glomérulo. Entonces nos va a dar una glomerulonefritis pausi-inmune. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctora. Y tenía yo duda también de si entonces era como de esta glomerulonefritis que se hacía la enfermedad renal crónica. Sí, sí. Sí, o sea, es decir, por ejemplo, llega el paciente 60, 65 años previamente sano, porque por lo regular son pacientes sanos, y llega porque hizo edemas de extremidades inferiores, se les hace la creatinina, está elevada, proteinuria en el examen de orina, tiene eritrocituria, y ese paciente le pedimos anticuerpos porque no tiene ninguna otra causa, no es diabético, no es hipertenso, no consumió ninguna droga, no hubo nada diferente, y estamos sospechando una vasculitis. Bueno, pues entonces le iniciamos esteroides, se les hace una biopsia y en la biopsia lo más seguro es que nos sale una glomerulonefritis pausoinmune. Eso es muy sugestivo de una vasculitis. A veces no nos esperamos a la biopsia porque la biopsia a veces para que la vea el patólogo tarda 15 días. Entonces, ante la sospecha, se ponen pulsos, si hubiera plasma, se pone plasma, o si no, se pone rituximab o ciclofosfamida. ¿Por qué? Porque la mitad de ellos van a ser enfermedad renal crónica en los siguientes 5 años, ¿no? Aquellos que tienen el problema renal, a los 5 años ya van a estar en hemodiálisis o diálisis. Es decir, el hecho de que se haya deteriorado tan rápido el riñón nos dice que en los siguientes 5 años la mitad ya van a tener enfermedad renal crónica. La mitad no, pero casi siempre se quedan con un deterioro de su función renal. Entonces hay que estarles cuidando del riñón todo el tiempo. Muchas gracias, doctora. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces ya la siguiente clase ya nada más van a exponer los que quedamos. Dijimos que es síndrome antifosfolípidos y las miopatías autoinmunes. ¿Sale? Y creo que la coordinadora ya me había dicho que ya tiene programado la fecha de su examen. No sé si ya se las dijeron a ustedes. Todavía no. No, pero me parece que dijo que iba a ser el 11 de mayo, creo. Creo que va a ser el 11 de mayo, pero pues ella les va a confirmar, ¿sale? Ok, doctora, gracias. Muy bien. Nos vemos el próximo jueves con su exposición, ¿sale?